Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté en este momento. Reciba un cordial saludo de este Ministerio Mundial y reciba un fuerte abrazo de este servidor y de esta congregación. Un ósculo santo en el amor de Jesucristo. Que la paz de Dios reine en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su ministerio. Que usted sea una de las personas que esté viviendo en el propósito de Dios. Y es un placer estar nuevamente en este lugar, es un gozo. Y por la misericordia del Dios vivo y verdadero, del Elohim, del Todopoderoso, a quien servimos, en este momento le doy gracias a Dios por su infinita misericordia, por darme la oportunidad de estar detrás de este altar y poderle compartir la bendita y preciosa palabra de Dios que traerá vida a su espíritu, fortaleza, dirección para seguir adelante. Que el Señor quite toda escama de sus ojos, que el Señor quite todo estorbo, todo obstáculo que esté oponiéndose en su camino, y que usted pueda continuar adelante siendo un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano. Y el Señor me dio este mensaje para compartirlo. Él se titula Un llamado a ser santos. Un llamado a ser santos. He compartido muchas veces sobre este tema y hoy quizás va a ser un poco corto, pero y el propósito es el mismo. El llamado de Dios para nosotros, el llamado a ser santos es para todos. Aquí no hay excepción. Diferente es el llamado a un ministerio. Eso es diferente porque el Señor Jesucristo da los ministerios a quien quiere. Ahí no es a todos. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son pastores. No. Pero el llamado a ser santos es para todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y probablemente hoy vaya a tocar áreas en su vida que usted desconoce, o quizás le cuesta mucho, porque esa es una de las realidades, que nos cuesta vivir la santidad. Por eso el camino cristiano no es fácil. El camino cristiano, ser religioso es fácil. Mire cuantísimas congregaciones hay y son religiosos, pero ser santos es una de las tareas más difíciles, no imposibles, difíciles, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo que ofrece las cosas que le agradan a nuestra carne, que nuestros ojos son atraídos por lo que vemos, por lo que nos presentan, y muchas veces nosotros caemos en eso. Y el pecado que asedia continuamente nuestras vidas, ¿cómo? Es muy difícil vivir la santidad. Y le voy a compartir hoy esto que el Señor dice. En 1 de Pedro, abra su Biblia, invite a un amigo, a un hermano, a un familiar, a su esposa, a su esposo, a escuchar este mensaje. ¿Sí? Y yo le decía a alguien, si tú no estás viviendo la santidad, mejor no invites a nadie, para que él esté limpio de su corazón el día que acepta a Jesús, porque si él te ve a ti que no tienes un buen testimonio y tú escuchas este mensaje, te va a decir y tú te dices que eres cristiano o cristiana, evítelo. Entonces este mensaje es para aquellos que un día le entregaron su vida a Jesús y quieren vivir la santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Bien, 1 de Pedro 1, versículo 13 al 20. Yo quiero que ponga mucha atención en ese pasaje. Abra su Biblia y por favor, ahí con un marcatextos, palabras claves que usted encuentre, subráyelas para que
cuando usted vuelva a releer ese pasaje, le traigan a usted al corazón, a su espíritu, ese mensaje fresco. Amén. Primera de Pedro 1, 13 al 20. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Qué hermoso es este pasaje. Dice, como a hijos obedientes. Primer punto, la obediencia es clave. Hay tres cosas que le he compartido que el Señor, que el Espíritu de Dios me ha dicho en este lugar, que debemos de tener en nosotros muy presentes. La obediencia, la santidad y el temor de Dios. Esas son tres cosas que nos van a llevar a vivir una vida incorruptible. Es lo que quiere Dios, ¿sí? Dice, como a hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Aquí está demandando una nueva vida, una nueva forma de vivir, en el sentido de que ya no voy a hacer lo que ya hacía antes. Mis deseos me llevaban a hacer lo malo, lo equivocado, antes de conocer a Jesús, pero ahora me está demandando que ya no haga lo mismo que hacía antes, que ya no reaccione como lo hacía antes, que ya no hable como lo hacía antes, que ya no ande en los vicios quizás, lo que yo hacía antes. Todos los deseos, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían porque eran ignorantes. Éramos ignorantes, no sabíamos. Pero quiero decirle algo, con todo el respeto que me merecen todos los que me están escuchando, que aún hay gente ignorante en esta área, ignorante de lo que Dios quiere de su vida, no ignorante que no sepa nada, no, ignorante de este punto, ¿sí? Sino porque sigue yendo a una congregación, él dice que aceptó a Cristo, él dice que el día que salga de la tierra se va a ir al cielo, él ignora para qué fue llamado y vive una vida como solamente se cambió de iglesia, válgase la expresión, salió de la religión en que estaba y se vino a otra religión. Eso es lo único que pasó en su vida, pero él vive todavía de acuerdo a los deseos que antes tenía. Él hace lo mismo que antes, él no tiene un testimonio de que haya cambiado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces en este punto, en este versículo 14, está demandando una nueva vida, una nueva forma de vivir. Dice, y el versículo 15 dice, sino como aquel, ¿quién aquel? Dios, dice que los llamó, es santo, sean también ustedes santos, ¿cómo dice? En toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Dios está demandando de nosotros que vivamos. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para escribir esto y dice, sean santos en toda su manera de vivir. Yo escuché a un predicador, con todo respeto lo digo, no estoy para juzgar a nadie porque Dios no nos puso como jueces de nadie, pero escuché algo y está equivocado en la forma en que lo dice. Dice, si a la iglesia llega una prostituta, un homosexual, y tú lo rechazas, tú no tienes el amor de Dios en tu vida, en ese punto está bien. Pero si esta persona sigue como homosexual, sigue como prostituta, ¿cómo es posible que se le acepte? Se le tiene que enseñar los principios. Esa mujer tiene que cambiar su vida. Ese hombre tiene que cambiar su estilo de vida. Porque si no hay un cambio de vida,
¿dónde está? ¿Dónde está la nueva vida que está manifestando? ¿Sí me estoy explicando? Tiene que haber un testimonio. O sea, no puedo yo decirle, no, pues ya pasaron 3 años, 4 años y no cambia. No, déjalo, no va a cambiar nunca. Nosotros no somos nadie. No. Nosotros somos autoridad de parte de Dios en la tierra para decirles la verdad. Para eso dejó Dios los ministerios. Para eso lo constituyó Jesús. Está constituida la iglesia. ¿Sí sabe lo que es una constitución? Dice que Él mismo constituyó a la iglesia y Él puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Eso dice la Escritura. Eso dice la constitución espiritual de la iglesia. Eso lo dice. Eso lo puso Jesús, el Espíritu Santo, no yo ni usted. Así que, por esa razón, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para decirle al pecador que ya no siga pecando, para decirle al impío que se vuelva de su mal camino. Ese es el propósito, no de acahuatearlo, no de apapacharlo, de decirle la verdad, porque la verdad lo va a hacer libre. Pero mucha gente no importa. Tú sigue viniendo con tus... como te vestías antes, sigue haciendo lo mismo, sigue coqueteando en la iglesia, sigue haciendo lo que... Y eso no es correcto, eso no es correcto. ¿Sí me estoy explicando? No podemos, dijera aquel, no podemos cambiar también su forma de ser. Hay personas que son muy, tienen sus temperamentos, son sanguíneos, pura risa de todo, y otros que tienen un físico muy, como se ve como agresivo. Pero eso no lo podemos cambiar, su físico, pero sí podemos que su vida sea transformada, sí podemos aconsejarle. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice, sean santos en toda su manera de vivir, en toda su manera. Como hablo, ya no debo hablar como antes. Cómo reacciono cuando me hacen algo, qué es lo que pienso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuáles son mis deseos? Ya cambiaron, ya no deben ser los mismos. Mis metas ya son diferentes. Ahora mi meta es estar en el reino de Dios. Mi meta es servirle a Dios. Mi propósito es agradarle. Fui creado para deleitarlo, y todas esas cosas. Tiene que cambiar mi mentalidad. Nuestra mentalidad. ¿Sí me estoy explicando? Espero en Dios que le esté llegando a usted el mensaje, porque Dios dice en toda, subraya ahí, dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No se crea de aquellos que le dicen, no te preocupes, Dios ve el corazón. No es cierto. Eso es una mentira, eso es una farsa que le hicieron. Dios ve el corazón. Pues claro que Dios ve todo. Dios ve la mente y escudriña la mente y el corazón. Pero, ¿cómo se puede vivir en santidad? Sí, mire lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo. Dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la manera que nos va a llevar a nosotros a vivir en santidad, conduciéndonos en todo tiempo en temor. Por eso le decía que hay 3 cosas que Dios demanda, y aquí está en este pasaje. En la obediencia, es la santidad y el temor de Dios. El temor de Dios, recuerde que ya una ocasión compartí el mensaje, temor a Dios y temor de Dios. ¿Sí? Temor a Dios es cuando yo sé quién es Él, qué tan poderoso es, qué imposible es de disuadirlo, qué imposible es de engañarlo, qué poder tiene para hacer lo que Él quiera. En su mano está el aliento. Yo conozco su poderío, sus grandes hazañas. Conozco que es amor, pero conozco que también es fuego consumidor. Conozco que Él me ama, pero Él me consuela, y conozco que también Él tiene una vara para disciplinarme. Eso es, pero hay mucha gente que no conoce la vara, solamente piensa que es amor, y están equivocados. Y eso, tengo temor a Dios. Por eso, como decía el apóstol, José, lejos sea de mí que peque contra Jehová. Cuando yo conozco el temor a Dios, yo digo, yo no voy a pecar contra Dios, porque esto es pecado a Él. Y el temor de Dios es que yo tengo su palabra viviendo en mí, y cuando yo quiero hacer algo, la misma palabra me hace sentir que estoy mal, que estoy equivocado, que no se debe hacer. Ese es el temor de Dios que está en mí. Está el temor de Dios de hacer lo que no es correcto, de hacer lo que no le agrada, buscando agradarle todo el tiempo. Así que Dios siempre ha querido o quiere que aquellos que Él escoge, que Él llama, vivan toda su vida en el temor de Dios. Eso va a hacer que tú y yo podamos vivir en santidad, teniendo el temor de Dios. Pero el temor de Dios no viene así nada más porque sí. Más adelante les voy a explicar un poquito más claro.
Dios siempre cuando llama a alguien le pide consagrarse. Siempre Dios lo va a hacer así. Dios le dice a alguien: conságrate, apártate para mí. Tú ya no le perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Y muchas veces decimos: yo soy hijo de Dios, pero hay dos familias en la tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y por sus frutos se conocen, no por lo que hablan, sino por sus frutos, ¿sí? Entonces, mire, vemos en la Biblia, Dios, usted sabe que Dios creó a Adán, le dio forma, lo hizo con sus manos y sopló aliento de vida en él, y es su primer hijo, es su hijo, ¿sí? La Biblia lo menciona como hijo. A Eva no le llama hija, a Adán le llama hijo, porque Adán fue hecho directamente por Dios y Eva fue sacada de Adán. Entonces, por eso así le dice la Biblia. Y entonces usted ve, Dios siempre hablaba con Adán, pero cuando Adán peca, Dios lo expulsa y se queda sin un emisario en la tierra, Dios, sin un emisario humano para poder hablar con él. Después, usted sabe, la Escritura, Dios, ahí vienen los hombres de Dios que hablaron con él, y en el pasaje mismo de Génesis nos habla de Abraham y cómo Dios lo llama y todo lo demás. Pero también en el Éxodo usted sabe que Dios escoge a un pueblo, ya la descendencia de Abraham, usted sabe, y escoge a Moisés para hablarles. Y miren lo que le dice en el versículo, en el capítulo 19 de Éxodo 19, versículo 6. Me gusta cómo Dios le dice a Moisés, le aclara, le dice: Moisés, ¿sabes qué? Yo este pueblo es descendencia de Abraham, mi amigo, pero diles lo que yo demando de ellos. Esa es una demanda. ¿Qué dice Éxodo 19, versículo 6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, va a haber ministros y todo el pueblo tiene que ser santo. Es lo mismo, es el mismo cuadro hoy de la iglesia. Hay ministros y el pueblo debe vivir en santidad también. Ustedes me van a hacer un reino especial. Y le digo, o sea, mucha gente lo expresa porque así está escrito en Primera de Pedro, y lo dicen: somos el pueblo de Dios, un pueblo adquirido, un linaje escogido, pero no entienden lo que eso significa, lo que eso conlleva. Sí, Dios trabajó con Israel, pero no nomás dijo: ¿sabe qué? Diles al pueblo que ya los liberté y pueden hacer lo que quieran, ¿sí? No, le dijo Moisés: esto les vas a decir a ellos, les vas a hacer ver para qué los escogí. Diles que van a hacerme un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Y él mismo después, en Levíticos 11, versículo 45, les hace ver al pueblo de Israel esto. Levíticos 11, 45, les habla de esto mismo. O sea, Dios, Él no ha cambiado. Mucha gente piensa que Dios ya cambió. Yo escuché, le decía un predicador que decía, es que Dios ya no es como en los tiempos de ayer, dicen, en aquellos tiempos cuando usaban esto y hacían esto. No, ahora Dios es diferente. De un momentito, ¿de dónde lo sacó esta persona? Yo no sé de dónde lo sacó porque en mi Biblia no aparece. Lo busco y lo rebusco y no encuentro nada de eso. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros. Nuestra mentalidad, nuestra perversión nos ha llevado a hacer cosas más peores todavía. Pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue vigente. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar. Sí, Jesús vino a perfeccionar la ley, no vino a abrogarla. Por eso muchos dicen: bueno, ¿y por qué es de la ley? Porque la ley sigue vigente, solamente que Jesucristo la perfeccionó y ahora se llama gracia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice Levíticos 11:45? ¿Qué le dijo el Dios al pueblo de Israel? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. ¿Es una orden o es una opción? Es una orden. Dios le dijo: ustedes me serán santos. Si yo soy su Dios, sean santos, porque yo soy santo, dice Dios. Dice Dios: yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. No hay otra manera de dar testimonio de que somos hijos de Dios, siendo santos como Él. Ahí mismo también en Levítico 20, versículo 26.
les dijo lo mismo, les hizo ver, Levíticos 20, versículo 26, les hizo ver precisamente eso, les aclaró. Habéis pues de serme santos, porque yo soy Jehová santo. Amén. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Híjole, esto es algo que le vuelvo a repetir. Dios demanda santidad. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es santo. Él demanda santidad de aquellos que Él llama, que Él escoge, que Él elige. Él nos llama a santidad. Actualmente es lo mismo. Vamos a ver Romanos 1, versículo 7. Mire cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es muy sencillo de entender. Romanos 1, versículo 7, es un llamado a la santidad. No es una opción que Dios, si pueden ser santos, si puede. Hay en un pasaje donde el apóstol Pablo escribe y dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Está diciendo, probablemente no van a poder estar en paz con todos porque toda la gente no quiere tener paz contigo, pero que no dependa, que no seas tú el provocador del problema, ¿sí? Pero ahí sí te da, como dijera aquel, una opción. Dice, bueno, si esa persona no quiere paz contigo, pero tú siéntete en paz, ¿sí? Pero aquí de la santidad no hay opción, es una orden de Dios. Dice, sean santos como yo soy santo. A ver qué dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Que dice, llamados a ser santos. Le está escribiendo a una iglesia, no a inconversos. Le está escribiendo, ponga mucha atención, le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y le está diciendo, hermanos, esta carta va para ustedes, todos los que han sido llamados a ser santos. ¿Quiénes? Todos los que dicen que recibieron a Cristo. Llamados a ser santos, ¿sí? Y en 1 Corintios 1:2, vamos a ir donde Dios nos dice el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, y en el versículo 2 de 1 Corintios 1 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí? Dice, a los santificados. Mire lo que dice, ponga mucha atención. Si usted tiene un marcatexto, agarre su Biblia y subraye esa palabra, santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Porque primero el apóstol Pablo dice, santificados en Cristo Jesús, y luego dice, llamados a ser santos. Entonces está hablándonos de dos tipos de santidad que se puede interpretar la santidad. La santidad, cuando una persona, en el momento que acepta a Jesucristo en su corazón o decide recibir a Cristo, esta persona primeramente tuvo que haber perdonado a aquellos que le hicieron daño, porque primero tuvo que liberar su corazón para que Jesús entrara, porque así dice la Escritura, si ustedes no perdonan, mi Padre no los va a perdonar. Es fácil pedirle perdón a Dios, pero perdonar al que me lastimó, ¿no? ¿Verdad? Entonces Jesús lo dijo claramente, dijo en Mateo 6:14, dijo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Pero si ustedes perdonan, también mi Padre les va a perdonar. Entonces, cuando una persona perdona, número 2, pide perdón a las personas que lastimó, porque no creo que usted y yo hayamos sido unos angelitos que vivimos en la tierra nada más, sin hacerle daño a nadie. Le hicimos mucho daño a muchas personas, y cuando pedimos perdón, ya estamos liberando nuestro corazón. Y número 3, le pedimos perdón a Dios y le abrimos nuestro corazón a Cristo para que Él entre a morar en nosotros. Esa persona quedó santificada, en ese momento está santo, porque quedó limpio. Pero de ahí en adelante, él tiene que luchar todos los días para vivir en santidad. Luchar todos los días ¿con qué? Número 1, con tu mente. Con la mente que se presta para que pensamientos perversos lleguen y la ensucien. Tu mente tiene que ser transformada primeramente. ¿Sabe cómo viene nuestra mente cuando venimos del mundo? Cochina, acostumbrada a pensar lo malo. Ni bien ves algo, ya lo inventaste, porque tu mente es viaja ¿cómo dice? Mayormente que la velocidad de la luz. Los que saben esto lo entienden, ¿sí? No sé cuántos pensamientos por segundo, por milésima de segundo en nuestra mente trabaja. Es así. Imagínense la primera cosa que tenemos que luchar con nuestra mente. Número 2,
o nuestros ojos, que son la lámpara del cuerpo, porque a través de ellos corrompemos el alma por lo que vemos. Lo que vemos nos atrae, nos gusta, lo deseamos, lo codiciamos, lo vemos con lujuria, con lascivia, y eso es pecado delante de Dios, porque inclusive Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró. Usted no tiene que tener un acto carnal para ser adúltero, simplemente con los ojos. ¿Verdad que tenemos que luchar? Número 3, con el corazón. El corazón es engañoso y perverso, dice la palabra de Dios, y maquina cosas perversas. En el corazón está la rebelión, en el corazón está el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, la arrogancia, la obstinación, la vanagloria, el egocentrismo, la independencia, la desobediencia. Ahí está en el corazón, ahí está. Y tenemos que luchar todos los días. Tenemos que meterle al corazón palabra de Dios para que se elimine eso. Por eso es que dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo puro, lo verdadero, lo honesto, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esos piensen. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a maquinar lo malo, lo perverso, ¿sí? Cuando tenemos los temperamentos, también tenemos que luchar con los temperamentos. Temperamentos que no nos pueden decir algo porque ya nos enojamos, ya nos ponemos a llorar, ya nos ponemos a gritar, ya nos ponemos a pensar mal contra la persona. Tenemos que esos temperamentos ponerlos bajo el poder del Espíritu Santo para que podamos nosotros ser diferentes, ¿sí? Es un proceso, obviamente, sí, pero tenemos que entender que fuimos llamados a ser santos. Entonces, vivir la santidad no es fácil, pero tenemos que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios, ¿lo sabía? Para eso fuimos escogidos por Dios, para vivir en santidad. No fuimos escogidos para otra cosa. Lo demás es parte de lo que tenemos que hacer. Pero la voluntad de Dios, la voluntad, el propósito de su corazón para lo cual te llamó a ti y a mí, es para que seamos santos. Nos escogió desde que todavía no teníamos este cuerpo físico. Muchos aquí no lo van a entender, pero espero en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, que traiga convicción a su vida. Esto no lo van a entender muchos, van a decir: eso que está predicando es herejía. ¿Sabe por qué? Porque usted no tenía cuerpo todavía, no estaba en un cuerpo, no había sido depositado en el vientre de una mujer para nacer en la tierra todavía, y Dios ya lo conocía a usted, porque usted y yo éramos almas antes de ser cuerpos, de estar en un cuerpo. Y miren lo que dice la Escritura en Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Subraya esa palabra, antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos miles de años tiene usted? Es de risa, ¿no? 30, 40, sí. Entonces, ¿por qué dice que antes de la fundación del mundo? Porque usted y yo ya éramos almas en un depósito especial de Dios, yo no sé dónde, ahí no le puedo decir, no me pregunte porque no lo sé. Pero de que ya Dios nos conocía, así nos puso para por eso nosotros nacimos con un propósito. No somos obra de la casualidad. Dios usó el momento, el tiempo, la persona y el lugar para que tú y yo naciéramos. No somos obra de la casualidad. Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo y dijo: espérate, te va a tocar vivir en este tiempo. Por eso dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero mire el propósito. Subraye la palabra para, ahí está el propósito. Es para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Eso es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios nos escogió para que nosotros seamos santos. No hay otra opción. ¿Sí? Ya de lo demás, de congregarnos, de orar, de leer, es parte de nuestra vida pero nuestro propósito, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que seamos santos. Esa es su voluntad. Si usted dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, y no está viviendo en santidad, usted está perdido, usted anda de vacaciones por otro lado, usted no está en el camino del Señor, ni siquiera lo conoce, ¿sí? El camino del Señor es un camino de santidad, donde no debe haber, no hay error, no debe haber. Por eso Él viene, cuando Jesús viene, cuando dice Efesios 5, 26 y 27, vamos a leerlo, abra su Biblia ahí. Él dejó algo para que usted y yo nos podamos santificar. Él dejó algo. ¿Cómo me puedo santificar, Dios? Mire lo que dice la Escritura en Efesios 5, 26 y 27. Está hablando de la iglesia, de usted y de mí. ¿Qué dice? Para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Híjole, ¿se acuerdan? Compartí un mensaje que el Señor me dijo, que era una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y esto es lo que usted debe entender. Jesucristo ya dejó los elementos para que usted y yo nos lavemos todos los días, para que nos santifiquemos. Y sabiéndola purificado o santificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es agua que purifica. Cuando usted la pone por obra, es agua que purifica. Dice, a fin de presentársela, ¿cuándo? Cuando Él venga. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. ¿Usted cree que Jesús viene por cualquier persona? No, Él no viene por religiosos. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Él viene por una iglesia santa. Apúntese usted o quédese fuera. Yo no le vine a engañar, le vine a hablar la verdad. Hoy está más cerca su venida que hace tiempo, que cuando creímos, dijo el apóstol Pablo. Cada día se acerca más el día de su venida. Cada día se acerca más el último gentil que entrará al reino. Y entonces vendrá Él. Pero quiero decirle esto, algo hermoso. Dios nos llamó para vivir en santidad. Si usted está equivocado, hoy es el momento de que usted reflexione y diga, ¿sabe que estoy equivocado o equivocada? Yo solamente pienso que con leer la Biblia, con orar, con hacer cosas buenas y esto. No, la santidad es la clave. La santidad. Y eso, estos eventos, estas cosas que distorsionan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Pablo, los vivieron en su tiempo. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo le tocó escuchar a muchos que decían que no se podía vivir en santidad, que Dios no solo no ve lo que hace, sino que ve tu corazón. Eso mismo lo escuchaba el apóstol Pedro, y que escribió en 2 de Pedro 3, 14 al 17. Vamos a leer. El apóstol Pedro, estos apóstoles ya escuchaban esto. Y había gente así que decía, no hombre, está mal eso, no se puede vivir en santidad. ¿Sabe usted que Dios demanda perfección? No, ¿verdad que no? No, porque no nos conviene. Pero sí Dios demanda, dice, sean perfectos. Así dice la Escritura. Pero ¿sabe quién inventó una doctrina y la metió en la iglesia? Satanás. Porque a él era perfecto. Él era santo cuando Dios lo puso en el Edén, en el monte de Dios. Pero cuando él se rebeló contra Dios, se hizo lo más horrible. El ser más horrible que existe. ¿Sí me estoy explicando? Y desde entonces, cuando una persona quiere y le dice, no hombre, estás mal, no se puede ser perfecto, solo Dios es perfecto, pero tú, porque Él no pudo ser perfecto. Dios dice allá en Ezequiel 28, no lo vamos a leer allá, búsquelo usted. Él le dijo, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se enalteció tu corazón. La soberbia, el orgullo, la rebelión hizo que Satanás hiciera un ser imperfecto y lo expulsó Dios del paraíso. Y eso es precisamente lo que esa doctrina la trajo a la tierra. No, hombre, está mal, no se puede ser perfecto. Se puede ser perfecto, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así es y así debe ser. Vamos a ver qué escuchaba el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 14 al 17. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. ¿Se da cuenta? Los indoctos lo tuercen.
No se puede vivir. Eso lo dijo Dios. No se puede vivir en santidad. Hermano, hermana, usted viva como sea. Dios le va a bendecir. Eso es una mentira del diablo. No es cierto. Todas las promesas de nuestro Padre Celestial están condicionadas a la obediencia a ellas. Así que no podemos, ellos tuercen la Escritura para su propio beneficio y para su propia perdición, dice la Escritura, ahí está escrito. El apóstol Pablo nos escribió de estas cosas en todas las epístolas, de la santidad, y el apóstol Pedro también le escribe a la iglesia en ese tiempo y le dice, ¿saben qué? Procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procuren con diligencia, que ese sea tu meta de cada día vivir, porque tú no sabes si hoy te toca irte, o mañana, o pasado, pero tú tienes que vivir hoy como si fuera el último día, así que tienes que vivir como sin mancha, en santidad pues. Irreprensibles en paz. Irreprensibles es perfecto. ¿Verdad? Así le dijo el apóstol Pedro a la iglesia, y así está escrito. El Espíritu Santo lo inspiró, ¿no sabía usted? Esta escritura está inspirada por el Espíritu Santo, toda la escritura. Y la dejó para nuestro beneficio, y el Espíritu Santo de Dios está haciendo que otra vez se encienda ese fuego en el espíritu de los hombres para que digan, realmente Dios está demandando santidad. Deja de estar escuchando prédicas de la prosperidad, de que vas a hacer esto, y que si tú no obedeces a Dios, tú no puedes ser próspero, jamás lo vas a hacer, jamás. Las promesas de Dios están cimentadas sobre la obediencia a su palabra, ¿sí? Y entonces aquí dice, procuren con diligencia ser hallados por Él irreprensibles, sin mancha, en santidad, en paz. Eso demanda de Dios de nosotros. Tenemos que procurar vivir en eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vas a escuchar equivocadamente. Tú estás leyendo la palabra de Dios ahí. Pablo escribió sobre estas, pero dice la Escritura, dice, pero los indoctos, los inconstantes, dice, tuercen. Al igual que las otras escrituras, debes tener temor de Dios. A todos los que en cualquier lugar, dice la Escritura, invocan el nombre de Dios, debemos tener temor. Invocar el nombre de Jesucristo no es cualquier cosa. Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre todo nombre que le dio el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Muchos lo mencionan solamente por mencionarlo, no saben el peso que conlleva hacerlo. ¿Se acuerda lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde leímos ahorita en 1 Corintios 1:2? Dice, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados. No es nada más decir, Jesucristo, Si tú lo invocas, ten reverencia, ¿por qué lo dices? Ten temor cuando lo mencionas. ¿Sí? Y por eso 2 Timoteo 2, 19 al 21 dice, quiero que abra su Biblia ahí, hablando de esto. 2 Timoteo 2, 19 al 21, dice, pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. Miren la diferencia, es un sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es un sello. ¿Usted conoce un sello? Perfecto. Pues hay muchos sellos que tienen el nombre de la empresa, el nombre de la institución, en fin. Así este sello, el sello de Dios dice, así está puesto y dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese sello está puesto en usted y en mí. Cuidado con invocarlo nada más porque sí. Tiene peso el hacerlo. Tiene una demanda al hacerlo. Dice, pero en una casa grande, quiero que lea el versículo 20, por favor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Qué hermoso es ese versículo, esos versículos. Toda la Escritura es hermosa, de acuerdo a la enseñanza que estamos recibiendo. Mire lo que dice ahí. En una casa grande, está hablando de la iglesia, hay vasos de honra, hay vasos de oro, de plata, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para deshonrosos. Usted en casa tiene dos tipos de tazas.
Una taza donde se toma su café, su té, y una taza donde va a defecar. Se escucha muy vulgar, ¿verdad? Pero así es. Los dos tienen el nombre casi igual de tazas, ¿verdad? U otros utensilios. Y así en la casa del Señor. Pero mire lo que dice. Si alguno se limpia. Hay cosas que tú no usas porque dices, ya no sirve, está sucia, ya no se puede usar. Y así es Dios con su pueblo. Hay quienes están sucios, están en la casa, pero no sirven. Ay Dios. Por eso dice, así que si alguno se limpia, ¿cuál es la condición? Limpiarse. ¿Con qué? Con la palabra de Dios y poniéndola por obra es santidad. Santidad. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. Una persona, un creyente, un cristiano, tiene que tener este conocimiento de la palabra de Dios. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, primeramente, para honra. Mire los 4 requisitos que Dios demanda de cada creyente. Para honra. Y luego, santo. Y luego, útil, no inútil, útil. Y luego, número 4, disponible. Cuando Él le hable. Sí, Señor, lo voy a hacer. Haz esto, sí, Señor, estoy disponible. ¿Se acuerda de aquel varón que dijo, yo le digo a aquel, ve y va. Le digo a aquel, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Esa es la disponibilidad, a la hora que Él te diga. No a la hora que tú quieras o lo que tú quieras hacer. Esos son los requisitos de ser un creyente, un verdadero hijo de Dios. Pero la santidad está sobre todas las cosas. La santidad, ¿sí? Y aquí hace Dios la comparación, pues, de los vasos. Pero, ¿cómo se adquiere el temor de Dios para vivir la santidad? ¿Cómo se adquiere? Vamos a ver la Biblia en Romanos 12, versículo 1. Y el 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Eso es santidad. O sea, estás negándole todo a tu cuerpo. Ese es el ayuno espiritual que se le llama, en la Biblia se lo llama. La carta del apóstol Pablo a la Odisea dice, ese es el ayuno que verdaderamente cuenta. Hay muchos que hacen el ayuno del estómago. Es bueno, no digo que no, porque también la Biblia lo enseña. Pero el ayuno espiritual es más importante que todo. ¿Sí? ¿De qué sirve que ayunes con el estómago? Te abstengas de alimentos. Y tu espíritu, nada. Y ese es el ayuno espiritual. Por eso dice, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un culto racional. Y luego dice el 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Demanda una transformación. Y aquí es cuando muchos predicadores, y es válido, creo, la comparación que se hace cuando una oruga, usted ha visto como una mariposa no nace mariposa, nació de una pequeña larva, se hizo una ninfa, se hizo, y una oruga ahí quedó y se hizo una ninfa, se metió en un capullo y pasó un proceso, la metamorfosis se le llama. Y cuando usted ve sale una hermosa mariposa de ahí, y usted dice, el gusano murió para que saliera esta mariposa. Así dice la Escritura también, allá en 1 Corintios dice, necio, lo que tú siembras no muere sino, no vive si no se muere antes. Así nosotros tenemos que morir, ¿sí? Tenemos que morir espiritualmente, tenemos que morir, a los deseos del mundo. A los deseos que antes tenía, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación. ¿Cómo? Renovando vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo yo puedo adquirir o cómo yo puedo vivir la santidad? Ahí está escrito. Renovando mi entendimiento, conociendo la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios y está escrito. No tienes que ir a otro lado, no tienes que ir hasta al muro de los lamentos a preguntarle al Señor. Ahí está escrito, dice, ahí está escrito para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, tenemos que transformar nuestra mente. Eso dice Efesios 4, 23 y 24. ¿Sí? Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento porque nuestra mente viene corrompida, la traemos del mundo así, y así queremos servirle a Dios. Y no se puede. Lo podrás hacer, pero no le va a agradar a Dios.
¿sí? Y es lo que mucha gente, Dios ve el corazón. ¿Y la mente qué? ¿Y la mente qué? ¿Sí? Efesios 4, 23 y 24, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Esa es la santidad. Renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Pero con qué? Con la palabra. ¿Cómo puedes sacar un pensamiento y meter un nuevo? Con la palabra. Pero sin ella, solamente vas a adoptar conductas. Lo que otros hacen. Si tú ves a un creyente que él todavía sigue yendo a la disco y dice que es creyente, tú también vas a ir a la disco porque estás aprendiendo de él. Si tú ves a un creyente que dice que es cristiano, le sirve a Dios y lo ves cantando canciones del mundo u otras cosas, tú vas a hacer lo mismo porque tú estás pensando, tú estás adoptando conductas, no estás transformando tu mente. Transformar la mente significa meter la palabra de Dios en el corazón. Transformarla es lo que le decía hace un momento de Filipenses 4:8, y ahí lo puede leer. Ahora, esa es la voluntad de Dios, que vivamos en santidad. Que vivamos en santidad. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y versículo 7, por favor. Los dos versículos solamente quiero que lean. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios. Usted le está buscando, Señor, que se haga tu voluntad. Dice Dios, sí, mi voluntad es que sea santo. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad porque quieres que se cumplan tus deseos. Señor, voy a poner este negocio y quiero que se haga tu voluntad. Dice Dios, no tiene nada que ver eso con mi voluntad. Sí. Mi voluntad es que vivas en santidad, que te apartes de toda contaminación, de toda fornicación, de todo aquello que no me agrada. ¿Sí? Eso es la santidad. Y escuche bien, está escrito. Seguid la paz, dice la escritura en Hebreos 12:14. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo lee y no lo entiende. Pablo tenía una preocupación por la iglesia y decía en 1 de Tesalonicenses 3:12 al 13, él les hablaba así. El apóstol Pablo fue, por eso es que cuando leímos la cita del apóstol Pedro, que en su carta dice, como nuestro amado hermano Pablo les ha escrito en casi todas sus epístolas hablando de estas cosas, hablando de la santidad. El apóstol Pablo escribía, una de sus preocupaciones era que la iglesia no viviera la santidad. Si a eso fuimos llamados, a ser santos. Es un llamado de parte de Dios. Ahí donde tú estás, Dios te está hablando, quiero que seas santo. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 3:12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Pablo estaba preocupado para que sean afirmados sus corazones, para que estén convencidos de lo que Dios les está llamando a ser irreprensibles, para que vivan en santidad, para que no se desenfoquen de este propósito. Eso es lo que Dios quiere. Jesucristo viene, sí, pero viene por santos, no viene por cualquier persona. Viene por santos. Sí me estoy explicando. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. La santidad es tu meta, es mi meta. No es una opción, es una orden de parte de Dios, es una demanda de parte de Dios. Vivan, sean santos porque yo soy santo. En toda su manera de vivir, en todo. ¿Sí? Y hace rato le decía, hay mucha gente que conoce esta cita que voy a leer en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mire, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y así está escrito. Pero no entendemos qué quiere decir eso. No entendemos la demanda que está ahí en ese pasaje. Nación santa. Quiere decir personas santas que no se corrompen. Personas irreprensibles.
soy un linaje escogido por Dios para ser santo. Sí. Él me adquirió por un precio muy alto para ser santo. Para eso, todo nos lleva a la santidad, a la santidad, a la santidad. No podemos seguir haciendo lo mismo que antes y decir que somos hijos de Dios. No podemos hacer eso. No lo podemos hacer. O lo puedes hacer, pero tendrás consecuencias. No podrás. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá a Jesús venir. Nadie verá que se lo lleve Jesús. Y usted ve, la voluntad de Dios es clave. Cuando usted lee Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad, el que hace la voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, y advirtió y dijo, en aquel día, les digo esto, en aquel día muchos se van a presentar delante de mí, o más bien, me van a ver que me voy a llevar a los santos y van a decir, Señor, dice, nosotros también profetizamos en tu nombre. Eran profetas, se decían profetas. Hicimos muchos milagros, que eran evangelistas. Echamos fuera demonios, apóstoles. Y Jesús les dijo, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la razón de estos hombres? Ellos ganaron muchas almas. Ellos llenaron iglesias, estadios, llenaron de gente, liberaron muchísima gente, hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús. Y se van al infierno y se quedan. ¿Quién lo dijo? Jesús. Yo no, Jesús. ¿Por qué razón? Porque nunca hicieron la voluntad de Dios, lo hicieron a su manera. Porque con la unción tú puedes hacer lo que quieras, pero con la presencia jamás podrás hacer lo que quieras. Así que Dios demanda santidad. Y Dios te está hablando a ti y a mí, primeramente a mí y después a ti. Y te dice, quiero que seas santo en toda tu manera de vivir. Porque yo, Jehová, tu Dios, soy santo. Sé también tú santo. Amén. Dios quiere y demanda santidad de ti, amada iglesia. Jesucristo dejó los elementos para mantenerte limpio. Su palabra. ¿Cómo? Metiéndola a tu corazón, renovando tu mentalidad, dejando los deseos que antes tenías y ahora amoldándote a Jesús y diciendo, Señor, voy a ser diferente. Ya no voy a actuar igual, ya no voy a hablar igual, ya no voy a reaccionar igual, ya no voy a pensar igual. Sí, me estoy explicando. Eso es lo que Dios demanda. Y la santidad es un proceso en tu vida. Sí, es una lucha continua. Yo y tú tenemos que luchar constantemente. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, después el mundo y después el diablo. Toda la gente le echa la culpa al diablo. Ese diablo, no lo metas a él en esta situación. Primero es tu carne. Lucha con tu carne, porque tu carne no quiere nada de Dios. Y por eso Dios está diciendo, ¿sabes qué? No te conformes a este siglo. No hagas lo mismo que hacías antes. No hagan lo que otros hacen. No seas un religioso, varón, mujer. No seas religiosa. Conviértete al Señor y vas a ver lo que va a suceder en tu vida. La santidad trae recompensas muy grandes y hermosas. Sin santidad tú no puedes acercarte a Dios. Tú solo puedes decir, Dios me habló, pero nunca te habló, solo lo intuiste en tu corazón. Pero cuando tú vives la santidad, Dios te habla. Dios te habla. Como hablaba con Adán en el huerto. Así habla con aquellos que viven en santidad. Esa es la evidencia más hermosa. La santidad. Hay personas que por más que ayunen y ayunan y nunca escuchan nada más que pequeñas voces. Pero cuando vives la santidad, la presencia de Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios te demanda santidad, amada iglesia. En este momento, ¿qué te parece si doblas tus rodillas ahí donde estás y en una actitud de humildad le digas a Dios, Señor, yo estaba equivocado, equivocada. Yo no sabía que demandaba la santidad. Yo no sabía que esa es tu voluntad. Yo he pensado que tu voluntad es otras cosas y esto. Pero ahora entiendo que tu voluntad es que yo viva en santidad. Y desde hoy voy a empezar. Desde hoy voy a empezar, Señor eterno. Y cada día me voy a levantar diciéndote como dijo mi Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad, que yo estoy dispuesto a obedecerla.
estoy dispuesto a obedecerla. Dile al Señor así. Humíllate delante de Dios. Dile: Señor, perdona mis pecados. He pecado. Mi mente no la he renovado. Mis ojos no he dejado de codiciar. No me he dejado de que me atraigan las cosas del mundo. Mi corazón sigue maquinando lo mismo. Mi carne sigue deseando lo mismo que antes. Y no he hecho nada por detenerlo. Pero hoy yo me rindo delante de ti y me ofrezco en un sacrificio vivo delante de ti, Padre. Porque quiero ser un instrumento para honra, santo, útil y disponible para la gloria de tu nombre. Que el Señor bendiga tu vida. Sigue orando, sigue hablando con Dios. No te detengas. Este video va a terminar, este mensaje, pero tú sigue hablando con Dios ahí. Va a suceder algo en tu vida. Pero tú conságrate a Dios. Acuérdate del sello de Dios. Si quieres, anótalo en la puerta de tu casa. Es el sello de Dios, así como está escrito en la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19. En el nombre de Jesucristo, el Señor bendiga tu vida hoy y siempre, mientras camines en santidad y en obediencia al Dios vivo y verdadero. Que el Espíritu de Dios te ayude todos los días. Amén.